Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 25, mes 3, Deuteronomio capítulo 4. Apreciamos un hermoso capítulo de exhortación a la obediencia. En el versículo 1, Moisés exhorta a Israel con varios verbos que son interesantes. El primero de ellos es oye, que da sentido y fundamento a todos los otros verbos, puesto que lo primero que debemos hacer es oír la palabra, los estatutos y decretos de Dios. Debemos oír para ejecutar esos estatutos. La palabra ejecutar pone de relieve que nosotros simplemente hemos de llevarlos a la obra, no discutirlos, ni añadirles ni quitarles nada, sino que solo guardarlos tal como el Señor los ha entregado. Después dice, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Es posible ver la línea de estos verbos: oír primero, ejecutar después, luego vivir, entrar y poseer la tierra que el Señor les estaba dando. No debemos olvidar que estamos en presencia del antiguo pacto, que su naturaleza era un pacto de obras. Para mantenerse en tal pacto, el pueblo de Dios debía cumplir la condición de obedecer perfectamente. Por eso, cuando el apóstol Pablo se refería a este pacto, decía que nadie sería justificado por medio de él, porque dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Puesto que nadie podía exhibir esa obediencia perfecta, nadie podía vivir en ese sentido, entrar y poseer la tierra. La única manera de hacer esto es por gracia de Dios, la que nos capacita para andar en buenas obras, como nos dice Efesios 2, del 8 al 10. La ley de Dios, en ese sentido, sigue siendo la guía de cómo debemos vivir y agradar a Dios. No somos salvos por la ley, sino para obedecer la ley. Se comparan dos caminos, el de aquellos que siguieron a Baal peor y el de aquellos que siguieron a Jehová. Aquellos que por ese consejo impío que dio Balaam cayeron en el engaño de los madianitas y pecaron, ellos perecieron, pero aquellos que siguieron a Jehová se encuentran vivos, al momento en que Moisés exhorta con estas palabras, y por eso el texto señala, todos estáis vivos hoy, en el versículo 4. También tenemos el contraste de que los impíos perecerán, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, como dice el apóstol Juan. El Señor dice que ha enseñado los estatutos y decretos, y los manda a guardar y poner por obra. Se añade que esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, en el versículo 6. Eso es lo que nos hace distintos, el tener, creer, atesorar, obedecer y ejecutar la palabra de Dios. No solo oírla, no solo predicarla, sino que ejecutarla y vivir por ella. Eso es lo que hace que seamos un pueblo único, no por lo que hay en nosotros mismos, sino por la gracia de Dios en nosotros. No por nuestra propia sabiduría, sino por la sabiduría de Dios en nosotros a través de su palabra. Aunque los pueblos impíos aborrezcan al pueblo de Dios, en el fondo, sin reconocerlo, pueden afirmar que hay sabiduría y entendimiento en los redimidos del Señor. Dice el versículo 7, ¿qué nación tan grande hay que tenga dioses cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Como dice también el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Lo que hoy se cumple en la iglesia, la nación que está en medio de todas las naciones, una nación dentro de otra nación. Es la iglesia la que tiene a Dios como Rey y Señor, y por tanto Él es quien nos engrandece y nos hace únicos, al tenerle a Él y a su palabra. Por tanto no podemos rebajarnos a intentar copiar estrategias, dogmas y doctrinas del mundo e incorporarlas a nosotros como si fueran superiores. No hay nada que sea superior a la palabra ni a nuestro Señor. Seguir, obedecer y predicar su palabra es lo que nos hará sabios y únicos. Por eso también los llama a este pueblo a no olvidar ni apartar estas cosas de sus corazones, sino que a guardarlas y enseñarlas a sus hijos, deber que también tenemos hoy. Desde el versículo 10 dice, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Esto es un principio que se afirma desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios debe oír la palabra de Dios estando en congregación, juntos. Esa dimensión del pueblo de Dios es insustituible. No puede ser reemplazada por prédicas en YouTube, ni audios que podamos escuchar por distintos medios, ni libros que podamos leer o lo que podamos hacer solos en nuestros hogares. Nada puede reemplazar la comunión de los santos siendo expuestos a la palabra de Dios. Ese es el diseño de Dios desde siempre y se replica también en Efesios 4 del 11 al 16, cuando habla del ministerio de la palabra, diciendo que Dios obra a través de ese momento. Ahí aprendemos juntos, somos edificados sobre el mismo fundamento y nos exhortamos unos a otros a las buenas obras, conforme a esa palabra que hemos recibido. Tal momento no se puede reemplazar. No podemos escoger entre la adoración privada y la adoración pública. Es como escoger entre las dos alas de un avión. Necesitamos la adoración privada y también la comunión de los santos en la adoración pública. Exponernos también privadamente y públicamente a la palabra de Dios. Recordemos que durante la mayor parte de la historia del pueblo de Dios, miles de años atrás, donde la gente en general no sabía leer ni escribir, el momento en que se exponía la palabra era la instancia de la enseñanza pública. Y solo recientemente vemos un cambio en que la gente pueda contar con la palabra en sus casas debido a la alfabetización
salvación. Pero no desestimemos la importancia y la necesidad de que los predicadores sean fieles a la palabra, porque dependiendo de lo que enseñan, el pueblo va a levantarse o a decaer. Desde el versículo 15 el Señor les anunció su pacto cuando se manifestó en Sinaí y los llama a guardar sus almas. Nos recuerda el llamado que hace 1 Juan 5:21: hijitos, guardaos de los ídolos. Tengamos en cuenta que el pueblo había caído bastante en idolatría, como por ejemplo en el episodio del becerro de oro y el de Baal Peor en Números 25. Necesitaban recordar que tenían que guardar sus almas de la idolatría, que no se puede hacer imagen de figura alguna, ni siquiera de Jesús deberíamos hacernos imagen. Es muy dañino que ya tengamos en la mente un concepto o una imagen de Jesús, siendo que no sabemos si era así efectivamente. Es muy nocivo también que nuestros hijos asocien a Jesús con cierta imagen. El Señor tomó a su pueblo y los sacó de Egipto para que fueran el pueblo de su heredad, como dice el versículo 20. Por eso mismo no deben olvidarse de su pacto y no deben caer en idolatría. Moisés aprovecha de recordar que Jehová se enojó contra él por causa de este pueblo, y eso lo ha recordado varias veces en este libro. Una y otra vez les recuerda este triste episodio que le costó el no poder entrar en la tierra prometida. Por eso los llama a no caer en este pecado. Dice el versículo 24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esto luego se va a repetir en el nuevo pacto, así que no pensemos que este era el Dios del Antiguo Testamento, como si el Dios del Nuevo Testamento fuese otro. Es uno y el mismo Dios. Se repite esto en Hebreos 12:29, que dice: Dios es fuego consumidor, y por tanto debemos temer en gran manera, no solo desechar o no desear las consecuencias del pecado, sino el pecado mismo, porque desagrada a Dios. Desde el versículo 25 vemos que el pacto es condicional nuevamente, es algo que se enfatiza, es decir, es un pacto de obras como hemos dicho, porque si ellos hacen imagen, el Señor los expulsará, los esparcirá y perderán su condición de pueblo, y con ello perderán además su tierra. Es la misma amenaza que hizo a Adán. Él iba a ser expulsado, iba a morir, y fue lo que terminó ocurriendo, tanto en el caso de Adán como en el caso de Israel. Debemos tener en cuenta la seriedad de las advertencias del Señor, pero también Él promete misericordia si es que el pueblo se vuelve a Él. Nos muestra que esto hoy sigue siendo verdad, y con cuánta mayor razón, habiendo ya venido Cristo y habiendo derramado su sangre por nosotros. Si buscamos al Señor nuestro Dios de todo corazón y de toda nuestra alma, lo encontraremos, como vemos en el versículo 29, porque Él es misericordioso, no nos dejará, no nos destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a nuestros padres. Nosotros también podemos decir que este pacto de gracia fue hecho con nuestros padres, porque fue anunciado a Abraham, que es nuestro padre en la fe, según nos dice Gálatas capítulo 3. También se destaca que el Éxodo es el gran hito redentor del antiguo pacto, porque afirma en el versículo 32, pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Nunca se había hecho cosa semejante, que Dios hablara al hombre desde el fuego y que el pueblo lo pudiera oír sin perecer. Debemos valorar el tener la palabra de Dios y exponernos a ella sin perecer, porque eso es lo que mereceríamos. No se había hecho nunca obra semejante donde Dios se manifestara con milagros, portentos y señales, y sacara a su pueblo de en medio de la nación más poderosa de su tiempo, como lo era Egipto. A este pueblo se le fue mostrando la gloria de Dios para que supieran que Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Todas estas cosas son maravillosas y Él lo hizo en cumplimiento del pacto que hizo a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Por eso al decir por cuanto Él amó a tus padres, en el versículo 37, nos muestra que al liberarlos como pueblo, el Señor estaba siendo fiel a su carácter y sus promesas. Esto nos debe hacer meditar sobre cuánto mayor es la gloria del nuevo pacto, donde Dios mismo habitó entre nosotros. No nos habló solo desde los cielos, sino entre nosotros, siendo uno en medio de la humanidad, para vencer por medio de nuestra naturaleza a la muerte que nos tenía cautivos. También lo hizo con grandes señales y proezas. La mayor de ellas fue la misma resurrección del Señor Jesucristo, la primera de todas las demás resurrecciones que vendrán para su pueblo. Él fue quien guió a su pueblo a la gloria. Por tanto, cuánto mayor es el nuevo pacto a este que ya tenía gran gloria. Por esto nos dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, en el versículo 39. Este es el fundamento para toda nuestra obediencia y vida. Jehová es Dios y no hay otro. Esa es la causa por la cual debemos obedecer. Salmo 68. Este salmo trata, en último término, de la gloria de Cristo sobre sus enemigos. Desde el versículo 1, si bien por una parte los impíos serán destruidos, los justos van a celebrar, se van a alegrar, incluso van a saltar de alegría y cantar salmos al nombre de Dios. Esto se ve también en Apocalipsis, donde el Señor es alabado por sus justos juicios, no solo por su misericordia. En ese sentido, si es que nos da cierto pudor hablar de los juicios de Dios o pensamos que es demasiado severo el hacerlo, es porque no estamos viendo la maldad del pecado y lo que éste merece. Nadie puede burlarse del Señor, y quien viva en rebelión, aquel será destruido, pero quien acuda a los pies de Dios en arrepentimiento y fe, será lleno de una felicidad eterna. Desde el versículo 5, nuestro Señor se llama aquí Padre de huérfanos y defensor de viudas.
Es hermoso saber que el Señor quiere estar con los desamparados y los hace habitar en familia. Dice el versículo 6 que saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Como pueblo de Dios, aunque perdamos todo por causa de su reino, el Señor nos hace habitar en medio de un pueblo por pura gracia y nos da vida por su misericordia. El Señor no es indiferente al sufrimiento de sus hijos, sino que los consuela y los guarda en medio del dolor. Desde el versículo 7 se destaca también en este salmo la victoria de Cristo sobre todas las naciones y reyes. Él está exaltado sobre todo, su reino está sobre todo, lo cual nos debe dar mucha confianza en este mundo, ya que aquí tendremos aflicción, como dice Juan 16:33, pero confiemos en que Él venció al mundo. El versículo 18 se aplica a la resurrección, ascensión y exaltación de Cristo. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Palabras que son citadas por el apóstol Pablo en Efesios 4:8. Allí encontramos su significado último, que apunta a que Cristo tomó presa y venció a la cautividad en la que estábamos, y se usa la imagen de una victoria militar, donde luego de ese triunfo el rey vencedor toma un botín. El botín espiritual que Cristo ganó para su pueblo son dones que repartió entre ellos, y se refiere específicamente al ministerio de la palabra. Esto es un gran privilegio porque señala que hay ciertos hombres que Dios regaló a la iglesia como dones, y ellos son quienes ejercen ese ministerio de la palabra, como dice Efesios 4:11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Demos gracias a Dios porque no nos ha dejado en tinieblas de ignorancia, sino que ha querido alumbrarnos con su palabra, y para eso usa a hombres que son vasos de barro, pero poniendo en ellos el tesoro de su evangelio. Proverbios capítulo 11. En el versículo 28, por una parte encontramos que es vano poner la confianza en las riquezas, porque como dice en otro proverbio, les salen alas como de águila y se esfuman. Eso lo podemos ver en capítulo 23, versículo 5. Las riquezas van y vienen, son engañosas, y si llegamos a tener abundancia de bienes, ellos nos acompañan solo hasta la puerta del sepulcro. De ahí en adelante, que es toda nuestra eternidad, no sirven de nada. ¿Qué es nuestra vida en la tierra comparada con la eternidad? Es solo un vapor que aparece en la mañana y desaparece al mediodía. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El hecho de que pone en el otro lado de la balanza a los justos nos dice que los justos no confían en sus riquezas, sino que confían en el Señor, y por lo mismo serán renovados, ya que su confianza está en Cristo, quien vino a darnos vida en abundancia. Lucas capítulo 6. Desde el versículo 39 continúa hablando de cómo debe ser el justo juicio. Hace también alusión a los fariseos, que no conocen a Dios, pero pretenden ser guías de quienes tampoco conocen a Dios. Nos da una imagen bastante clara de lo absurdo que es eso, porque un ciego que no conoce a Dios no puede guiar a otros ciegos para que ellos conozcan a Dios. Por tanto, ambos caerán en el hoyo. Eso pasa con quienes siguieron a los fariseos en su rebelión. El discípulo no es superior a su maestro, como dice el versículo 40. Nosotros vamos a seguir la suerte de Cristo. Si Él fue perseguido y blasfemado, también nosotros lo seremos. Pero también como Él resucitó y está en gloria, nosotros también lo estaremos. Pero si somos seguidores de maestros humanos que son ciegos, no podremos superarlos tampoco. Seremos ciegos al igual que ellos. Por eso confirmamos en los versículos 41 y 42 que el juicio que se prohíbe es el juicio injusto, aquel que se basa en creer que uno es perfecto o que es moralmente superior al otro a quien está juzgando. Pero acá nos dice que no podemos juzgar según la paja que vemos en el ojo de otro mientras nosotros tenemos una viga en nuestro propio ojo. Podemos ver que aun cuando nosotros veamos un pecado en otro, que siempre nos va a parecer más grande que el nuestro, en realidad solo vamos a ver una manifestación de ese pecado, una ramita de esa maldad, pero no vamos a ver el pecado completo. Apreciaremos solo una paja de ese pecado en el ojo de otro, pero nuestro pecado podemos entenderlo mucho más profundamente. Si lo vemos a la luz de la palabra, vamos a ver que tenemos una viga gigante en nuestro ojo. Es decir, siempre nuestro pecado debería parecernos mucho mayor al pecado que podemos ver en nuestro prójimo. Debemos estar conscientes de nuestro propio pecado y de la realidad de este y creer, tal como dijo el apóstol Pablo, que somos el peor de los pecadores. Cada uno de nosotros debería poder decir eso, porque al ver el pecado propio a la luz de la palabra, siempre deberíamos concluir que estamos completamente condenados y que realmente somos el peor de los malvados. Pero una vez que vemos esto así, una vez que podemos estar en humildad delante del Señor y su palabra, dice el versículo 42, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No prohíbe que nosotros confrontemos el pecado de otros. Lo que prohíbe es que hagamos eso sin considerarnos a nosotros primero. Por eso dice en Gálatas 6, verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí está el ver la viga en el propio ojo primero. Contrastando los dos textos, si vimos la paja en el ojo ajeno, en el lenguaje de Gálatas 6 sería si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces debemos restaurarle, como dice ese texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese considerándote a ti mismo y ese espíritu de mansedumbre es justamente el haber visto primero la viga en tu propio ojo. Así recién podemos hablar con el hermano acerca de su pecado. Luego habla del árbol que se conoce por su fruto, tanto el bueno como el malo. Hay muchas personas que dicen, es que tú no conoces mi corazón, pero el corazón se evidencia por los frutos. ¿Y cuáles son
son los frutos? Fruto de arrepentimiento y de obediencia, o fruto de rebelión. Por tanto, los frutos revelarán lo que hay en nuestro corazón. Para los hombres, la única manera que tenemos de evaluarles es precisamente por los frutos. Así que esa es la manera en que reconocemos a un discípulo. El mismo Señor Jesús nos está diciendo que esa es la forma de que nosotros como iglesia podamos conocer qué es lo que hay en el corazón de alguien. El Señor puede ver los corazones, pero nosotros no. En nuestro caso solo podemos ver los frutos. Por tanto, vamos a ver si es un hombre bueno que saca del buen tesoro de su corazón lo que es bueno, o si es un hombre malo que saca del mal tesoro de su corazón lo que es malo. También aquello que nos va a revelar de una manera muy precisa, como un termómetro, lo que hay en nuestro corazón es lo que decimos, el uso de nuestras palabras. Debemos fijarnos bien qué está diciendo nuestra boca sobre nuestra situación espiritual. Luego observamos la parábola de los dos cimientos, donde se comparan dos situaciones. Fijémonos que los dos oyen, tanto el que construye sobre la roca como el que construye sobre la arena. Pero uno oye y hace, es decir, oye y obedece, y el otro oye también, pero no obedece. El conjunto de personas del que está hablando son los oidores de la palabra, pero unos son oidores obedientes y otros oidores olvidadizos o rebeldes, como nos dice Santiago. Debemos tener cuidado porque esto justamente va a determinar si somos destruidos o si nuestra vida va a permanecer cuando venga el juicio y la prueba. De ello depende si vamos a perseverar y prevalecer o no. Por último, tenemos el episodio de la sanidad del siervo del centurión. Los judíos dan testimonio a Jesús acerca del centurión como alguien digno de que se le conceda sanidad, porque ama a la nación y edificó una sinagoga. En otras palabras, le están diciendo a Jesús que se lo merece y que lo escuche por eso. Los judíos odiaban a los gentiles, pero amaban a este centurión porque los había beneficiado económicamente, pero el centurión no se cree digno. Él dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni siquiera se consideró digno de ir hacia Jesús. Él envió a los judíos, a quienes consideraba más limpios que él. Esto significa que tenía un concepto humilde de sí mismo y además tenía fe en Cristo, fe en que Él era el Señor, porque habla de que tiene autoridad y que con su sola palabra podía sanar a sus siervos. Esa fe es la que nos hace salvos. Por eso Jesús se maravilló de él y dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Es decir, este centurión realmente reflejaba lo que es la verdadera fe. A esa fe debemos apuntar. Creamos a Jesús, creamos a su palabra y además tengamos esta actitud humilde ante Él, como quienes necesitan salvación y están bajo su autoridad.